En una mañana fría de octubre de 2003, una archivista del Centro de Historia Militar del Ejército de los Estados Unidos en Carlisle, Pensilvania, descubrió algo que no debería existir. Entre miles de expedientes polvorientos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, un apellido detuvo su mano. Ramírez Valdés, Pedro Antonio, nacionalidad de origen, Chile. Unidad, Compañía Easy, 506 Regimiento de Infantería Paracaidista, 101 División Aerotransportada. Condecoración, Silver Star por extraordinaria valentía en combate durante la Operación Overlord. La archivista verificó el documento 3 veces, convencida de que era un error administrativo. Chile nunca había participado en la Segunda Guerra Mundial. Chile había permanecido neutral hasta las últimas semanas del conflicto, cuando una declaración de guerra simbólica contra el eje ya derrotado permitió al país sudamericano unirse a las Naciones Unidas. Sin embargo, ahí estaba el expediente, completo con fotografías, registros médicos y testimonios de compañeros de armas que confirmaban la existencia de este soldado fantasma. Lo que comenzó como una curiosidad académica se transformó en una investigación obsesiva cuando la archivista descubrió que Pedro Ramírez no estaba solo. En las semanas siguientes aparecieron más nombres: González Muñoz, Carlos Enrique, artillero de tanque Sherman en la 3ª División Acorazada; Sepúlveda Araya, Luis Fernando, tirador designado en la 4ª División de Infantería que desembarcó en Utah Beach; Contreras Ibáñez, Jaime Rodrigo, operador de radio en la 82 Aerotransportada que saltó sobre Holanda durante la Operación Market Garden. Los expedientes revelaban historias de hombres que habían combatido en las batallas más sangrientas de la guerra europea: Normandía, las Ardenas, el cruce del Rin, la liberación de campos de concentración. Hombres condecorados con Purple Hearts después de ser heridos en combate, con Bronze Stars por valentía bajo fuego enemigo, con Silver Stars por actos de heroísmo extraordinario. La pregunta que mantuvo despierta a la archivista durante meses era simple pero devastadora. ¿Cómo era posible que Chile no supiera que sus hijos habían peleado la guerra más importante del siglo XX? La respuesta estaba enterrada en los registros de inmigración del Servicio de Naturalización e Inmigración de Estados Unidos. Entre 1920 y 1939, aproximadamente 15.000 ciudadanos chilenos emigraron hacia Estados Unidos, huyendo de la inestabilidad económica que sacudió Sudamérica durante la Gran Depresión. La mayoría se estableció en California, trabajando en los campos agrícolas del Valle Central o en los astilleros de San Francisco y San Diego. Otros viajaron hacia el este industrial, Detroit, donde Ford Motors y General Motors contrataban mano de obra para sus líneas de ensamblaje; Chicago, con sus empacadoras de carne y fábricas de acero; Nueva York, donde los puertos siempre necesitaban estibadores y trabajadores portuarios. Estos inmigrantes chilenos llegaron con visas de trabajo, permisos de residencia temporal y, en muchos casos, la intención de eventualmente regresar a su tierra natal con suficiente dinero ahorrado para comprar una casa o iniciar un negocio. Pero el 7 de diciembre de 1941, cuando los bombarderos japoneses convirtieron Pearl Harbor en un infierno de fuego y acero retorcido, las vidas de estos trabajadores inmigrantes cambiaron para siempre de una manera que jamás podrían haber anticipado. La Ley de Servicio Selectivo y Entrenamiento de 1940 no hacía distinciones basadas en el país de nacimiento. Si eras un hombre entre 18 y 45 años con residencia legal en Estados Unidos, estabas sujeto al reclutamiento militar obligatorio. No importaba si habías nacido en Santiago, Valparaíso o Concepción. No importaba si tu inglés era limitado o si soñabas con regresar a Chile algún día. Los certificados de registro del servicio selectivo llegaron a miles de hogares hispanos a través de todo el país, convocando a hombres cuyos apellidos los oficiales estadounidenses apenas podían pronunciar correctamente. Entre 1941 y 1945, se estima que entre 500 y 800 ciudadanos chilenos fueron reclutados o se alistaron voluntariamente en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La cifra exacta permanece desconocida, porque los registros militares de la época
clasificaban a estos soldados simplemente como hispanos o latinoamericanos, sin distinguir su nacionalidad específica de origen. Pero lo que los archivos militares sí revelan, con una claridad devastadora, es que estos hombres no fueron asignados a unidades de segunda línea o roles de apoyo. Los registros de combate muestran nombres chilenos en las divisiones de élite que enfrentaron el peor de la furia nazi. La 101 Aerotransportada, conocida como las Águilas Chillonas, que saltó detrás de las líneas enemigas en Normandía. La 82 Aerotransportada, la primera división paracaidista de Estados Unidos. La primera división de infantería, los legendarios Big Red One que desembarcaron en la primera oleada de Omaha Beach. La tercera división acorazada, apodada Spearhead, que lideró el avance blindado hacia el corazón de Alemania. Estos soldados chilenos recibieron el mismo entrenamiento brutal que sus compañeros estadounidenses. 17 semanas de instrucción básica que los transformó de trabajadores civiles en máquinas de combate. Entrenamiento especializado adicional para paracaidistas, que incluía saltos desde aviones C-47 a más de 300 metros de altura. Instrucción en tácticas de infantería, manejo de armamento pesado, combate cuerpo a cuerpo y supervivencia en condiciones extremas. Lo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria es el silencio absoluto que la rodeó durante décadas. Cuando estos veteranos regresaron a Chile después de la guerra, llevando sus uniformes doblados en maletas gastadas y sus medallas envueltas en periódicos amarillentos, descubrieron que su país no tenía espacio en su memoria colectiva para ellos. Chile había permanecido neutral durante casi todo el conflicto, y la población general consideraba la Segunda Guerra Mundial como un evento distante que había ocurrido en continentes lejanos. No había desfiles de bienvenida esperándolos en Valparaíso. No había reconocimiento oficial del gobierno chileno. No había pensiones de veterano ni beneficios para soldados que habían arriesgado sus vidas bajo una bandera extranjera. Estos hombres se convirtieron en anomalías históricas, veteranos de una guerra en la que su país oficialmente no había participado. Portadores de historias que nadie quería escuchar, porque no encajaban en la narrativa nacional establecida. La archivista en Carlisle continuó su investigación, expandiéndola a otros archivos militares. Los archivos nacionales en College Park, Maryland. La Biblioteca Presidencial de Eisenhower en Abilene, Kansas. Los registros de veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington. Con cada nuevo expediente descubierto, el patrón se hacía más claro. No eran casos aislados. No eran errores administrativos. Eran cientos de hombres cuyas historias habían sido sistemáticamente ignoradas por ambos lados del Pacífico. Olvidados por Estados Unidos porque eran inmigrantes latinoamericanos en una época donde las contribuciones hispanas rara vez eran documentadas adecuadamente. Olvidados por Chile porque su servicio militar había ocurrido bajo otra bandera. La pregunta ya no era si estos soldados habían existido. La pregunta era, ¿qué habían vivido exactamente estos hombres en los campos de batalla de Europa? ¿Y por qué su historia permanecía enterrada bajo décadas de silencio institucional? En marzo de 1934, Pedro Antonio Ramírez Valdés abordó un carguero mercante en el puerto de Valparaíso, con 22 años de edad, $300 ahorrados cosidos en el forro de su chaqueta y un contrato de trabajo temporal para las plantaciones de uva del Valle de San Joaquín en California. Era el hijo mayor de una familia de pescadores que había visto sus ingresos colapsar cuando la Gran Depresión destruyó los mercados de exportación chilenos. El plan era simple y compartido por miles de compatriotas: trabajar 3 años en Estados Unidos, ahorrar cada centavo posible, regresar a Chile con suficiente capital para comprar su propio bote pesquero. El viaje en barco duró 19 días, cruzando el Pacífico con paradas en puertos peruanos y mexicanos antes de atracar finalmente en San Francisco. Pedro nunca imaginó que ese viaje de ida se convertiría en un billete sin retorno hacia los campos de batalla de Europa, que su decisión económica lo transformaría en un paracaidista de élite saltando sobre la Francia ocupada por los nazis. La comunidad chilena en California, durante los años 30, era pequeña pero cohesionada,
concentrada principalmente en ciudades agrícolas como Fresno, Modesto y Stockton. Los inmigrantes compartían viviendas abarrotadas, trabajaban jornadas de 12 horas bajo el sol implacable del Valle Central y enviaban remesas constantes a sus familias en Chile. Pedro encontró trabajo en una plantación de uvas, propiedad de un agricultor italiano que pagaba 40 centavos por hora, una fortuna comparada con los salarios chilenos de la época. Los fines de semana, la comunidad hispana se reunía en casas particulares donde compartían comida tradicional, tocaban guitarra y hablaban en español sobre sus planes de eventualmente regresar a casa. Entre esos inmigrantes estaba Carlos Enrique González Muñoz, un mecánico de Concepción que había llegado a Estados Unidos 2 años antes que Pedro. Carlos trabajaba en un taller de reparación de tractores en Fresno, ganando 60 centavos por hora gracias a sus habilidades técnicas. Su sueño era regresar a Chile con suficiente dinero para abrir su propio taller mecánico. La vida de estos inmigrantes chilenos transcurría en un estado permanente de transitoriedad. No eran ciudadanos estadounidenses, solo residentes temporales con visas de trabajo que debían renovarse anualmente. No tenían derecho a voto, no podían acceder a muchos programas de asistencia social y enfrentaban discriminación constante en una época donde el racismo contra los trabajadores hispanos era aceptado abiertamente. Los carteles en restaurantes y hoteles frecuentemente declaraban «No dogs, no Mexicans», sin hacer distinciones entre las diferentes nacionalidades latinoamericanas. Para los dueños de negocios estadounidenses, todos los trabajadores de piel morena que hablaban español eran simplemente mexicanos, sin importar si habían nacido en 1900 en México, Chile o cualquier otro país sudamericano. Esta invisibilidad cultural se convertiría en una ironía devastadora años después, cuando estos mismos hombres invisibles serían llamados a defender la democracia estadounidense con sus vidas. El 7 de diciembre de 1941 cambió todo. Pedro Ramírez estaba en una cantina mexicana en Fresno cuando la noticia del ataque a Pearl Harbor interrumpió la música de la Victrola. Los parroquianos, una mezcla de trabajadores mexicanos, filipinos y sudamericanos, escucharon en silencio mientras el locutor de radio describía la devastación en Hawái. Más de 2.400 muertos, 18 barcos hundidos o gravemente dañados, 188 aviones destruidos. La declaración de guerra del presidente Roosevelt llegó al día siguiente, y con ella una transformación radical en el estatus de los residentes extranjeros. La ley de servicio selectivo establecía claramente que cualquier hombre entre 18 y 45 años con residencia legal en Estados Unidos estaba sujeto al reclutamiento militar obligatorio. No había excepciones para trabajadores temporales. No había cláusulas especiales para inmigrantes que planeaban regresar a sus países de origen. Si tenías un certificado de registro de extranjero y vivías en suelo estadounidense, el tío Sam te quería en su ejército. En febrero de 1942, Pedro recibió su notificación de reclutamiento por correo. El sobre oficial del gobierno de Estados Unidos lo ordenaba presentarse en el Centro de Inducción del Ejército en Sacramento el 15 de marzo para un examen físico y procesamiento. Carlos González recibió su propia notificación 3 semanas después. Los dos amigos, junto con docenas de otros chilenos dispersos por California, se encontraron súbitamente enfrentando una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Técnicamente, podían haber intentado argumentar su estatus de residentes temporales, solicitar exenciones basadas en su intención de regresar a Chile, o simplemente huir hacia México y eventualmente regresar a Sudamérica. Pero la realidad práctica era más compleja. Evadir el reclutamiento significaba convertirse en fugitivos, perder cualquier posibilidad de regresar legalmente a Estados Unidos y potencialmente enfrentar cargos criminales. Además, existía un factor más profundo que los registros oficiales nunca podrían capturar. Después de 8 años viviendo en Estados Unidos, trabajando junto a estadounidenses, aprendiendo el idioma y adoptando parte de la cultura, muchos de estos inmigrantes chilenos sentían una lealtad dividida pero real hacia el país que les había dado oportunidades económicas. El 15 de marzo de 1942, Pedro Ramírez se presentó en Sacramento
junto con 300 otros reclutas. Fue pesado, medido, examinado por médicos militares que verificaron sus dientes, su visión y su condición física general. Un oficial de reclutamiento intentó pronunciar su nombre completo 3 veces antes de rendirse y simplemente llamarlo Pete. Le entregaron un uniforme del Ejército de Estados Unidos, talla mediana, y boletos de tren, hacia Fort Ord, en Monterey, California, donde comenzaría 17 semanas de entrenamiento básico. Carlos González fue procesado en Fresno 2 semanas después y enviado a Fort Benning, en Georgia, el centro de entrenamiento de infantería del ejército. Los 2 amigos se despidieron sin saber si volverían a verse, conscientes de que estaban a punto de convertirse en soldados de un país que aún no era técnicamente el suyo, para pelear una guerra en un continente que ninguno había visto jamás. El entrenamiento militar estadounidense de la Segunda Guerra Mundial no hacía concesiones por barreras lingüísticas o diferencias culturales. Los sargentos instructores gritaban órdenes en inglés a velocidad completa, esperando obediencia inmediata. Los reclutas corrían 5 millas cada mañana antes del desayuno, realizaban ejercicios de calistenia hasta el agotamiento, aprendían a desarmar y ensamblar rifles M1 Garand con los ojos vendados, practicaban combate cuerpo a cuerpo y participaban en ejercicios de combate con fuego real que simulaban las condiciones del campo de batalla. Para los soldados chilenos cuyo inglés era limitado, el entrenamiento era doblemente brutal. Debían aprender simultáneamente el idioma militar y las habilidades de combate, memorizando comandos mientras sus cuerpos eran transformados de trabajadores civiles en máquinas de guerra. Pedro Ramírez completó su entrenamiento básico en julio de 1942 y fue seleccionado para entrenamiento adicional como paracaidista, una de las asignaciones más peligrosas y prestigiosas del ejército estadounidense. Solo voluntarios eran aceptados en las unidades aerotransportadas, y Pedro levantó su mano cuando el oficial de reclutamiento preguntó quién estaba dispuesto a saltar desde aviones perfectamente funcionales. A las 00:30 horas del 6 de junio de 1944, el sargento Pedro Antonio Ramírez Valdés estaba sentado en la oscuridad vibrante del interior de un avión de transporte C-47, volando a 200 metros sobre el Canal de la Mancha. El rugido ensordecedor de los motores hacía imposible cualquier conversación, obligando a los 18 paracaidistas de su stick a comunicarse únicamente mediante gestos y miradas. Pedro llevaba 45 kilos de equipo sobre su cuerpo: un paracaídas principal, un paracaídas de reserva, un rifle M1 Garand, 6 cargadores de munición, 4 granadas de mano, un cuchillo de combate, raciones K para 3 días, una cantimplora, una máscara de gas, una pala plegable y un kit médico de emergencia. El peso lo presionaba contra el asiento metálico mientras el avión atravesaba turbulencias que hacían que el fuselaje entero se sacudiera violentamente. Alrededor de él, soldados de la compañía Easy, 506 Regimiento de Infantería Paracaidista, 101. División Aerotransportada, rezaban en silencio, fumaban cigarrillos con manos temblorosas o simplemente miraban al vacío con la expresión vidriosa de hombres que saben que están volando hacia su probable muerte. La misión de la 101, aerotransportada, era saltar detrás de las líneas alemanas en la península de Cotentin, capturar puentes clave, destruir baterías de artillería costera y bloquear los refuerzos enemigos que intentaran llegar a las playas de desembarco. En teoría, el plan era preciso y bien coordinado. Las unidades paracaidistas establecerían zonas de aterrizaje seguras, se reagruparían en puntos de encuentro designados y ejecutarían objetivos específicos antes del amanecer. En la realidad, lo que esperaba a Pedro y sus compañeros era el caos absoluto que caracterizaría las primeras horas de la invasión más grande de la historia. Los pilotos de los aviones de transporte, volando en formación cerrada a través de la oscuridad total mientras enfrentaban fuego antiaéreo alemán, se dispersaron erráticamente cuando las baterías de 88 milímetros comenzaron a iluminar el cielo nocturno con proyectiles trazadores. La formación ordenada de aviones se desintegró en minutos, con cada piloto tomando acciones evasivas independientes para evitar ser derribado.
El resultado fue que miles de paracaidistas serían lanzados a kilómetros de sus zonas de aterrizaje designadas, cayendo dispersos por toda Normandía como semillas esparcidas por un vendaval. Cuando la luz roja sobre la puerta del avión cambió a verde, el Jumpmaster gritó una orden que Pedro apenas pudo escuchar sobre el estruendo del motor y el impacto de la artillería antiaérea. ¡Go! 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 Pedro se lanzó al vacío oscuro a 300 metros de altura, sintiendo el golpe brutal del arnés cuando el paracaídas se desplegó y frenó su caída libre. Durante los primeros segundos, experimentó un silencio surrealista después del ruido ensordecedor del avión, un momento de tranquilidad absoluta mientras flotaba en la oscuridad. Ese silencio duró exactamente 4 segundos antes de que el infierno se desatara a su alrededor. Las baterías antiaéreas alemanas, alertadas por el rugido de cientos de aviones de transporte cruzando el cielo, abrieron fuego con todo lo que tenían. Cañones de 20 milímetros, ametralladoras pesadas MG-42 y artillería de 88 milímetros convirtieron el cielo nocturno en un espectáculo pirotécnico mortal. Pedro vio paracaídas en llamas cayendo como meteoritos, escuchó los gritos de soldados alcanzados por fragmentos de metralla antes de tocar tierra, observó impotente mientras el paracaidista directamente debajo de él era alcanzado por una ráfaga de ametralladora que rasgó su paracaídas y lo envió en caída libre hacia la muerte. Pedro aterrizó en un campo inundado que los alemanes habían convertido en defensa táctica abriendo las compuertas de los diques locales. El agua helada le llegó hasta el pecho, y el peso de su equipo lo hundió inmediatamente. Luchó desesperadamente para desconectarse del arnés del paracaídas, mientras las telas empapadas amenazaban con arrastrarlo bajo el agua. Logró liberarse después de 30 segundos de pánico absoluto, emergiendo a la superficie, tosiendo agua fangosa y orientándose en la oscuridad. No podía ver a ninguno de sus compañeros de stick, no reconocía el terreno, no tenía idea de dónde estaban los puntos de encuentro designados. Estaba completamente solo en la Francia, ocupada por los nazis, empapado hasta los huesos, armado únicamente con un rifle M1 Garand que esperaba que aún funcionara después de la inmersión en agua. Durante las siguientes 3 horas, Pedro vagó por campos oscuros, arrastrándose a través de setos normandos impenetrables, usando el cricket metálico que le habían dado para identificar amigos de enemigos en la oscuridad. El dispositivo emitía un clic distintivo, que debía ser respondido con 2 clics por soldados estadounidenses. Cualquier otra respuesta significaba alemanes, y Pedro sabía que debía disparar primero y sin vacilación. Mientras Pedro luchaba por sobrevivir en el interior de Normandía, 200 kilómetros al este, otro soldado chileno enfrentaba su propio bautismo de fuego en las playas de Omaha. Luis Fernando Sepúlveda Araya, tirador designado en la 4ª División de Infantería, estaba agachado en el interior de una lancha de desembarco Higgins, que se dirigía hacia la playa de Utah. El mar estaba agitado, con olas de casi 2 metros que hacían que la lancha subiera y bajara violentamente. Docenas de soldados vomitaban por el mareo, el miedo o ambos. El oficial al mando mantenía la moral gritando 30 segundos y ordenando a todos que verificaran sus armas una última vez. Cuando la rampa frontal de la lancha cayó, Luis vio algo que su mente tardaría años en procesar completamente. Una playa cubierta de obstáculos de acero, alambre de púas, minas antipersonal y ametralladoras alemanas MG-42 disparando desde búnkers fortificados de hormigón. El oficial al mando gritó «¡Fuera, fuera, fuera!» y Luis saltó al agua que le llegó hasta la cintura, luchando por mantener su rifle sobre su cabeza mientras el peso de su equipo amenazaba con hundirlo. La playa de Utah, a pesar de ser menos mortífera que Omaha, era aún un matadero. Las ametralladoras alemanas disparaban ráfagas atravesadas que cortaban a los soldados como trigo. La arena explotaba constantemente por los proyectiles de mortero que los artilleros alemanes lanzaban desde posiciones elevadas tierra adentro. Luis corrió en zigzag hacia los obstáculos de playa, buscando cualquier cobertura que pudiera protegerlo del fuego enemigo. Un soldado a su izquierda cayó sin emitir sonido,
alcanzado en la cabeza por una bala de ametralladora. Otro a su derecha pisó una mina Bouncing Betty, que explotó a la altura de la cintura, destrozándolo instantáneamente. Luis alcanzó un obstáculo de acero y se tiró detrás de él, respirando entrecortadamente mientras las balas impactaban el metal sobre su cabeza con un sonido metálico ensordecedor. Durante los siguientes 40 minutos, permaneció allí mientras los ingenieros de combate volaban brechas en los obstáculos con explosivos plásticos, y los tanques Sherman que habían logrado desembarcar comenzaban a destruir los búnkers alemanes uno por uno con fuego directo de sus cañones de 75 milímetros. Solo cuando la playa fue parcialmente asegurada, Luis pudo avanzar tierra adentro, dejando atrás cuerpos de compañeros flotando en el agua teñida de rojo. Para el final del día D, más de 150.000 soldados aliados habían desembarcado en las playas de Normandía. Las bajas estadounidenses alcanzaron las 10.000, incluyendo 2.000 muertos. Entre esas estadísticas sin rostro, había nombres que los registros oficiales clasificarían simplemente como hispanos. Pedro Ramírez, que pasó 2 días reagrupándose con los restos dispersos de su unidad antes de recibir órdenes de avanzar hacia Carentán. Luis Sepúlveda, que recibió su primer Purple Heart después de ser herido por fragmentos de metralla en el hombro durante el combate en la playa. Estos hombres habían cruzado el océano desde Chile buscando trabajo en campos de California, y ahora sangraban en las playas francesas defendiendo una democracia que aún no los consideraba ciudadanos plenos. En la madrugada del 16 de diciembre de 1944, el sargento Carlos Enrique González Muñoz estaba dormido dentro de su tanque Sherman en un pueblo belga cerca de la frontera alemana cuando el mundo explotó a su alrededor. El estruendo fue tan masivo que inicialmente pensó que se trataba de un terremoto, una explosión imposible en su mente de mecánico que entendía que el suelo no debería temblar de esa manera. Luego, escuchó los silbidos característicos de proyectiles de artillería cayendo, el impacto devastador de obuses de 150 milímetros destruyendo edificios y vehículos, y comprendió la verdad aterradora. Los alemanes habían lanzado una ofensiva masiva. Carlos y su tripulación de 4 hombres saltaron a sus posiciones de combate dentro del Sherman, mientras los proyectiles enemigos convertían el pueblo en un infierno de escombros y fuego. A través de la mirilla del tanque, Carlos pudo ver la silueta aterradora de tanques Panther alemanes avanzando a través de la nieve, sus cañones de 75 milímetros largos disparando proyectiles que podían penetrar el blindaje frontal de un Sherman a más de 1000 metros de distancia. Los Sherman estadounidenses, con su blindaje más delgado y cañones menos potentes, estaban en desventaja técnica contra los tanques alemanes, una realidad que Carlos y miles de otros tripulantes de tanques estadounidenses conocían íntimamente y que los obligaba a confiar en la superioridad numérica y las tácticas de flanqueo para sobrevivir. La operación Wacht am Rhein, conocida en la historia como la Batalla de las Ardenas, fue el último intento desesperado de Hitler de cambiar el curso de la guerra en el frente occidental. El Führer había concentrado 250.000 soldados, 1.400 tanques y 2.500 piezas de artillería para un asalto sorpresa a través del bosque de las Ardenas, el mismo terreno que había usado con éxito devastador en 1940 para invadir Francia. El objetivo era alcanzar el puerto de Amberes, dividir las fuerzas aliadas en 2 y forzar una paz negociada que permitiría a Alemania concentrar todos sus recursos en el frente oriental contra los soviéticos. Para las unidades estadounidenses que defendían este sector, considerado un área tranquila donde las divisiones agotadas se enviaban para descansar y recuperarse, la ofensiva alemana fue un shock total. La tercera división acorazada, donde Carlos servía como artillero de tanque, fue una de las unidades estadounidenses que recibió órdenes urgentes de moverse hacia el norte para contener la penetración alemana que amenazaba con colapsar toda la línea defensiva aliada. Lo que hacía que la batalla de las Ardenas fuera especialmente brutal no era solo la ferocidad del combate, sino las condiciones meteorológicas apocalípticas que convirtieron el conflicto en una prueba de resistencia humana tanto como de habilidad militar.
Las temperaturas cayeron a 20 grados Celsius bajo cero, congelando el aceite de los motores de los tanques y obligando a las tripulaciones a mantener los motores funcionando constantemente para evitar que se congelaran completamente. La nieve caía incesantemente, acumulándose hasta 1 metro de profundidad en algunos lugares, y haciendo que el movimiento de vehículos fuera extremadamente difícil. Los soldados estadounidenses, muchos de ellos aún vestidos con uniformes de campaña diseñados para el clima templado de Francia, sufrían congelamiento masivo, perdiendo dedos de pies y manos debido a la exposición prolongada al frío extremo. Las líneas de suministro se estiraron hasta el punto de ruptura, y las raciones calientes se convirtieron en un lujo inexistente. Los soldados comían raciones K congeladas, bebían agua de sus cantimploras que se había convertido en hielo sólido y dormían en agujeros cavados en la nieve helada, sabiendo que quedarse dormido durante demasiado tiempo significaba morir de hipotermia. Carlos y su tripulación participaron en la defensa de Bastogne, el crucial cruce de carreteras que se convirtió en el punto focal de toda la batalla. Los alemanes necesitaban capturar Bastogne para asegurar las rutas de suministro necesarias para sostener su ofensiva hacia el oeste. La 101, aerotransportada, incluyendo al sargento Pedro Ramírez, quien había sobrevivido a Normandía, fue rodeada completamente en Bastogne cuando las fuerzas alemanas cerraron el cerco. Durante 8 días, la ciudad sitiada resistió asaltos constantes de tanques Panther, Tiger y divisiones de infantería alemanas que atacaban desde todas direcciones. Carlos y los tanques de la tercera acorazada formaban parte de la fuerza de alivio que luchaba desesperadamente por romper el cerco y alcanzar a los paracaidistas atrapados. El combate de tanques en las Ardenas era diferente a cualquier cosa que Carlos hubiera experimentado en Francia. Los tanques alemanes aparecían súbitamente desde líneas de árboles cubiertas de nieve, disparaban desde posiciones ocultas y desaparecían antes de que pudieran ser localizados efectivamente. La ventaja alemana en potencia de fuego significaba que cada encuentro era potencialmente mortal para las tripulaciones de Sherman. El 22 de diciembre, Carlos experimentó el horror que los tripulantes de tanques estadounidenses temían más que cualquier otra cosa. Su Sherman fue alcanzado por un proyectil de un Panzer alemán que penetró el blindaje lateral. El impacto no destruyó el tanque completamente, pero mató instantáneamente al cargador y dejó a Carlos con quemaduras de 2º grado en el brazo izquierdo y fragmentos de metralla incrustados en su pierna derecha. La tripulación sobreviviente evacuó el tanque en llamas en segundos, arrastrando el cuerpo de su compañero muerto mientras las municiones almacenadas dentro del vehículo comenzaban a explotar. Carlos fue evacuado a un puesto médico de campaña, donde un médico militar extrajo la metralla sin anestesia, porque los suministros médicos se habían agotado días antes. Le vendaron las quemaduras con tiras de tela rasgada de uniformes de soldados muertos, le dieron una inyección de morfina y le ordenaron descansar durante 48 horas antes de regresar al combate. No había suficientes hombres de repuesto. No había rotaciones disponibles. Si podías caminar y sostener un rifle, eras considerado apto para el combate. La tercera acorazada finalmente rompió el cerco de Bastogne el 26 de diciembre, permitiendo que los suministros y refuerzos alcanzaran a la 101 aerotransportada sitiada. Para entonces, la ofensiva alemana ya había alcanzado su punto máximo. Los Panzer habían avanzado 90 kilómetros hacia el oeste, creando un bulge o bolsa en las líneas aliadas que dio nombre a la batalla. Pero habían consumido sus reservas de combustible. Sus líneas de suministro estaban siendo constantemente bombardeadas por la aviación, aliada que finalmente pudo volar cuando el clima mejoró, y las bajas alemanas eran insostenibles. Las divisiones Panzer que habían comenzado la ofensiva con más de 250 tanques cada una, estaban reducidas a menos de 50 vehículos operacionales. La infantería alemana, que había avanzado gritando consignas nazis y cantando canciones de guerra, ahora se retiraba en desorden, hambrienta, congelada y desmoralizada. Para el 25 de enero de 1945, la batalla de las Ardenas había terminado oficialmente.
Las bajas estadounidenses alcanzaron las 89.000, incluyendo 19.000 muertos. Las bajas alemanas fueron aún peores: 100.000 hombres, 800 tanques destruidos y 1.000 aviones perdidos. Para Alemania, que ya no podía reemplazar estas pérdidas, las Ardenas fue una catástrofe estratégica disfrazada de ofensiva gloriosa. Carlos González recibió su primer Purple Heart por las heridas sufridas el 22 de diciembre. Le asignaron un nuevo Sherman y una nueva tripulación, reemplazando a los hombres muertos y heridos con reclutas recién llegados de Estados Unidos. Su brazo izquierdo nunca sanó completamente, dejándolo con cicatrices de quemaduras que cubría con mangas largas incluso en el calor del verano chileno décadas después. Pero lo que las cicatrices físicas no podían revelar era el costo psicológico de haber visto a su cargador morir instantáneamente, de haber escuchado sus gritos mientras el tanque ardía, de haber olido la carne quemada mezclada con el olor acre de la pólvora y el combustible diésel. Esos recuerdos perseguirían a Carlos hasta su muerte en 1987, cuando una caja de zapatos llena de fotografías militares y medallas oxidadas fue descubierta por su nieto en un armario polvoriento de una casa en Concepción. En la madrugada del 22 de marzo de 1945, el sargento Pedro Ramírez estaba agachado en una zanja embarrada en la orilla occidental del río Rin, observando la última barrera natural que protegía el corazón de Alemania. El río fluía ante él con una corriente poderosa, 300 metros de ancho en este punto, con aguas heladas que arrastraban escombros de puentes volados y cadáveres que habían estado flotando durante días. En la orilla opuesta, las posiciones alemanas eran visibles incluso en la oscuridad previa al amanecer. Búnkers de hormigón, nidos de ametralladoras, artillería antiaérea y morteros que habían estado bombardeando las posiciones aliadas sin cesar durante las últimas 48 horas. Pedro sabía que cruzar ese río significaba entrar directamente en el territorio del Tercer Reich, penetrar en una Alemania cada vez más desesperada, donde soldados nazis, fanáticos de las SS y miembros de la Volkssturm, la milicia del pueblo compuesta por ancianos y niños, lucharían con la ferocidad de animales acorralados. La operación de cruce comenzaría en exactamente 30 minutos, y Pedro verificó su equipo por quinta vez. Munición, granadas, cantimplora, kit médico, fotografía de su familia en Chile doblada dentro de su casco. Los ingenieros de combate estadounidenses ya habían comenzado el trabajo imposible de construir puentes pontones bajo fuego enemigo. Estas unidades especializadas trabajaban con una precisión mecánica que desafiaba el caos que los rodeaba, ensamblando secciones flotantes de acero mientras proyectiles de mortero explotaban en el agua a su alrededor. Cada sección del puente pesaba más de 2 toneladas y requería coordinación perfecta entre docenas de hombres que trabajaban en botes inflables y plataformas flotantes. Los alemanes comprendían que estos puentes eran objetivos críticos y concentraban todo su poder de fuego disponible en destruirlos antes de que pudieran completarse. Los proyectiles de artillería de 150 milímetros caían constantemente, creando columnas de agua que alcanzaban 10 metros de altura. Los ingenieros morían por docenas, reemplazados inmediatamente por otros que continuaban el trabajo sin pausar. Un puente se completaba. Era destruido por un impacto directo de artillería, y los ingenieros comenzaban a construir otro 20 metros más abajo del río. Esta danza mortal continuó durante toda la noche mientras las unidades de infantería esperaban su turno para cruzar. Cuando finalmente llegó la orden de avanzar, Pedro y su compañía corrieron hacia los botes de asalto de madera que los llevarían a través del Rin. Cada bote transportaba 12 soldados más, un ingeniero que remaba usando un motor fuera de borda que sonaba patéticamente débil contra el rugido de la artillería. El cruce tomó 7 minutos que se sintieron como horas eternas. Las ametralladoras alemanas MG-42 disparaban, ráfagas atravesadas que golpeaban el agua como granizo mortal. El soldado sentado junto a Pedro fue alcanzado en el cuello, su sangre salpicando sobre el uniforme de Pedro,
mientras caía hacia adelante sin emitir sonido. Otro soldado en la proa del bote recibió un impacto en el pecho que lo lanzó hacia atrás, cayendo al agua helada donde el peso de su equipo lo hundió inmediatamente. El bote alcanzó la orilla oriental y Pedro saltó al barro alemán, corriendo hacia la primera línea de cobertura que pudo encontrar. Un cráter de bomba de 3 metros de profundidad que olía a cordita quemada y carne descompuesta. Desde esa posición abrió fuego contra las posiciones alemanas visibles, vaciando cargador tras cargador de su M1 Garand contra los nidos de ametralladoras que continuaban masacrando a los soldados estadounidenses que aún cruzaban el río. La batalla por asegurar la cabeza de puente en la orilla oriental del Rin duró 3 días de combate continuo. Los alemanes contraatacaban constantemente, lanzando asaltos desesperados con tanques Panther, que emergían de pueblos destruidos, apoyados por infantería fanática que gritaba consignas nazis mientras avanzaba. Pedro participó en combate cuerpo a cuerpo dentro de edificios bombardeados, usando su cuchillo de combate cuando se quedó sin munición durante un enfrentamiento con soldados de las SS en un sótano inundado. Mató a 2 alemanes esa noche, uno de ellos un adolescente de no más de 16 años que llevaba un uniforme demasiado grande y cuyos ojos mostraban terror absoluto antes de morir. Este recuerdo perseguiría a Pedro más que cualquier otro de la guerra. La imagen de ese niño soldado alemán sangrando en sus brazos, murmurando palabras en alemán que Pedro no comprendía, muriendo lentamente, mientras Pedro sostenía su mano porque no podía soportar la idea de dejarlo morir solo. Una vez asegurada la cabeza de puente, las fuerzas aliadas comenzaron el avance implacable hacia el este. La tercera división acorazada, con Carlos González operando un nuevo tanque Sherman después de haber perdido 2 vehículos anteriores, lideró la punta de lanza blindada que penetró profundamente en territorio alemán. Los tanques avanzaban 20 kilómetros por día, aplastando la resistencia alemana que se desintegraba rápidamente. Los pueblos alemanes se rendían sin luchar o eran arrasados por la artillería cuando intentaban resistir. La población civil alemana, que había vivido bajo propaganda nazi durante 12 años, finalmente experimentaba la guerra en su propia tierra. Las carreteras estaban llenas de refugiados que huían hacia el oeste, cargando pertenencias en carretas tiradas por caballos o simplemente caminando con lo que podían llevar en sus manos. Los soldados estadounidenses pasaban junto a estas columnas de civiles sin detenerse, enfocados únicamente en alcanzar su objetivo final, Berlín. Pero fue durante este avance hacia el este que Pedro y Carlos, en diferentes sectores del frente, experimentaron algo que cambiaría fundamentalmente su comprensión de la guerra que estaban peleando. La 101 aerotransportada liberó el subcampo de Kaufering, parte del complejo de Dachau, el 5 de mayo de 1945. Lo que Pedro vio ese día superaba cualquier horror que hubiera imaginado posible. Cientos de prisioneros esqueléticos, pesando menos de 40 kilos, con ojos hundidos que apenas podían enfocar, demasiado débiles para caminar pero intentando arrastrarse hacia sus libertadores. Barracones llenos de cadáveres apilados como leña. Hornos crematorios todavía tibios con cenizas humanas. Cámaras de gas disfrazadas como duchas. La evidencia fotográfica de experimentos médicos que desafiaban cualquier concepto de humanidad. Pedro vomitó cuando entró a uno de los 1911 barracones y vio las condiciones en las que estos prisioneros habían vivido. Camas de madera de 3 niveles, donde 6 personas compartían un espacio diseñado para una, sin ventilación, sin calefacción, cubiertas de excremento y sangre. Los médicos militares que acompañaban a las tropas establecieron hospitales de campaña inmediatamente, pero muchos prisioneros morían incluso después de ser liberados, sus cuerpos demasiado dañados para sobrevivir incluso con atención médica. Carlos González, avanzando con la tercera acorazada más al norte, participó en la liberación de Buchenwald. Su experiencia fue idéntica a la de Pedro. Horror absoluto, incredulidad, ira y una comprensión repentina de por qué esta guerra había sido necesaria. Los soldados estadounidenses
obligaron a los civiles alemanes de los pueblos cercanos a caminar por los campos de concentración, forzándolos a ver lo que había ocurrido en su nombre. Muchos alemanes lloraban, afirmando que no sabían nada sobre estos campos. Otros simplemente miraban en silencio, sus rostros mostrando la vergüenza colectiva de una nación que había permitido que el mal absoluto existiera en su territorio. Para Pedro y Carlos, hombres que habían venido de Chile buscando simplemente trabajo y oportunidades económicas, esta revelación dio un significado completamente diferente a cada bala que habían disparado, cada compañero que habían perdido, cada noche que habían pasado temblando en una trinchera congelada. El 8 de mayo de 1945, cuando Alemania firmó su rendición incondicional y las campanas de las iglesias resonaron por toda Europa celebrando el fin de la guerra, el sargento Pedro Ramírez estaba en un hospital militar estadounidense en Francia, recuperándose de las heridas recibidas durante los combates finales en Alemania. Había sobrevivido a Normandía, las Ardenas, el cruce del Rin y la liberación de campos de concentración, acumulando 2 Purple Hearts, una Silver Star y una Bronze Star en el proceso. Sus medallas estaban guardadas en una bolsa de lona junto con su uniforme, manchado permanentemente con barro europeo que ninguna cantidad de lavado podría eliminar. Pedro tenía 29 años, pero lucía como si tuviera 50. Había perdido 15 kilos, su cabello había comenzado a encanecer en las sienes, y sus manos temblaban involuntariamente cada vez que escuchaba ruidos fuertes. Los médicos militares le diagnosticaron fatiga de combate, el término que usaban en esa época para describir lo que décadas después sería reconocido como trastorno de estrés postraumático. Le dieron 2 semanas de descanso, algunas pastillas para dormir y la opción de solicitar la ciudadanía estadounidense acelerada como veterano de guerra. Carlos González enfrentaba una decisión similar en un centro de procesamiento militar en Alemania. Su brazo izquierdo, quemado en las Ardenas, había sanado lo suficiente para permitirle función básica, pero nunca recuperaría su movilidad completa. Los médicos le dijeron que era elegible para una pensión por discapacidad del Departamento de Veteranos si permanecía en Estados Unidos y completaba el proceso de naturalización. Si regresaba a Chile, perdería todos los beneficios de veterano porque Chile no reconocería su servicio militar bajo otra bandera. Carlos sopesó sus opciones durante semanas. Quedarse en Estados Unidos significaba oportunidades económicas, acceso a educación gratuita bajo el GI Bill, atención médica de por vida y reconocimiento como veterano. Regresar a Chile significaba volver con su familia, hablar su idioma nativo, vivir en la tierra donde había nacido, pero hacerlo como un extraño cuya experiencia no sería comprendida ni valorada. La elección entre 2 mundos, ninguno de los cuales lo aceptaría completamente como propio. En noviembre de 1946, 18 meses después del fin de la guerra en Europa, Pedro Ramírez abordó un barco de transporte militar en Nueva York con destino a Chile. Había decidido regresar a casa, llevando consigo sus medallas, fotografías de compañeros muertos y pesadillas que lo despertaban gritando cada noche. El viaje por mar duró 23 días, cruzando el Atlántico hasta el Canal de Panamá y luego descendiendo por la costa del Pacífico hasta Valparaíso. Durante el viaje, Pedro pasaba horas en cubierta mirando el océano, fumando cigarrillos estadounidenses y preguntándose qué encontraría cuando llegara a Chile. ¿Reconocería su familia al hombre en que se había convertido? ¿Podría alguna vez explicarles lo que había visto en los campos de concentración alemanes? ¿Habría alguien en Chile que comprendiera el significado de una Silver Star o un Purple Heart? Cuando el barco finalmente atracó en Valparaíso, un frío día de diciembre, Pedro bajó por la pasarela cargando una maleta gastada, vistiendo su uniforme del ejército estadounidense porque era la única ropa formal que poseía. Lo que Pedro encontró en Chile fue un país que había permanecido completamente ajeno a la guerra que había consumido al mundo. Chile había declarado guerra a la Alemania y Japón el 11 de febrero de 1945, apenas 3 meses antes de la rendición alemana, una declaración simbólica que permitió al país unirse a las Naciones Unidas,
pero que no involucró ninguna participación militar real. Para la población general chilena, la Segunda Guerra Mundial había sido un evento distante que ocurrió en Europa y Asia, algo que leían en los periódicos, pero que nunca tocó directamente sus vidas. No había monumentos conmemorativos de guerra en las plazas públicas. No había organizaciones de veteranos. No había reconocimiento oficial del gobierno para soldados que habían servido en ejércitos extranjeros. Pedro descubrió rápidamente que cuando mencionaba su servicio en el ejército estadounidense, la reacción más común era confusión seguida de desinterés. Sus vecinos no comprendían por qué un chileno habría peleado en una guerra europea. Sus antiguos amigos no querían escuchar historias sobre combate y muerte. Su propia familia, aliviada de tenerlo de vuelta vivo, prefería no hablar sobre los años perdidos. Carlos González regresó a Chile 6 meses después que Pedro, estableciéndose en Concepción, donde intentó reanudar su vida como mecánico. Guardó sus medallas en una caja de zapatos en el fondo de un armario. Nunca las usó en público y rara vez mencionó su servicio militar. Cuando alguien ocasionalmente preguntaba sobre las cicatrices de quemaduras en su brazo, Carlos simplemente decía que había tenido un accidente con maquinaria industrial y cambiaba de tema rápidamente. Encontró trabajo en un taller de reparación de automóviles donde su experiencia con motores de tanques Sherman le daba habilidades técnicas excepcionales, pero nunca reveló a sus empleadores dónde había adquirido ese conocimiento. Los años pasaron y Carlos se casó, tuvo hijos y construyó una vida aparentemente normal. Pero las pesadillas nunca cesaron. El sonido de fuegos artificiales lo hacía tirarse al suelo instintivamente. El olor de carne quemada lo transportaba instantáneamente de vuelta a su tanque en llamas, en las Ardenas. Los truenos lo despertaban en pánico, convencido de que la artillería alemana estaba bombardeando su posición. La historia de estos veteranos chilenos fantasmas permaneció enterrada durante más de 50 años. Pedro Ramírez murió en 1983 de un ataque cardíaco a los 67 años, llevándose sus historias de guerra a la tumba. Carlos González falleció 4 años después, en 1987, sin haber contado nunca a sus nietos los detalles completos de lo que había experimentado en Europa. Fue solo después de su muerte cuando su nieto, limpiando la casa familiar, descubrió la caja de zapatos en el armario. Dentro encontró fotografías descoloridas de un joven Carlos vistiendo uniforme del ejército estadounidense, posando junto a un tanque Sherman. Había documentos militares oficiales con sellos del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Había medallas oxidadas, 2 Purple Hearts, una Bronze Star, certificados de servicio, cartas de compañeros de armas y un diario manuscrito donde Carlos había registrado sus experiencias durante la guerra con una caligrafía temblorosa. El nieto de Carlos, un profesor de historia en la Universidad de Concepción, comenzó a investigar. Contactó archivos militares estadounidenses, habló con historiadores especializados en la Segunda Guerra Mundial y finalmente conectó con la archivista en Carlisle, Pensilvania, que había descubierto los expedientes de soldados chilenos años antes. Juntos comenzaron a reconstruir una historia que había sido sistemáticamente ignorada por ambos lados del Pacífico. Descubrieron que entre 500 y 800 ciudadanos chilenos habían servido en las Fuerzas Armadas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Encontraron nombres en registros de batalla de Normandía, las Ardenas, Italia y el Pacífico. Identificaron al menos 32 soldados chilenos que habían muerto en combate, cuyos nombres estaban grabados en cementerios militares estadounidenses en Francia, Bélgica y Holanda. Documentaron más de 100 condecoraciones otorgadas a soldados chilenos, incluyendo 3 Silver Stars, 17 Bronze Stars y 42 Purple Hearts. En 2008, 63 años después del fin de la guerra, el gobierno chileno finalmente reconoció oficialmente la existencia de estos veteranos. Una pequeña ceremonia en Santiago honró la memoria de los soldados chilenos que habían combatido en ejércitos aliados, aunque para entonces prácticamente todos habían muerto. Las medallas de Pedro Ramírez, donadas por su familia, fueron exhibidas brevemente en el Museo Histórico Nacional,
antes de ser devueltas y guardadas nuevamente en cajas. La historia recibió cobertura mediática limitada. Un artículo de 2 páginas en un periódico nacional, un segmento de 5 minutos en las noticias nocturnas. Y luego el silencio regresó. Estos soldados fantasmas, que habían saltado sobre Normandía, sangrado en las Ardenas y liberado campos de concentración, permanecieron como notas al pie olvidadas en la historia de ambos países que habían llamado hogar.